Este era un Oldsmobile Custom Cruiser de 1985. Y era un excelente recordatorio de cómo era el transporte familiar hace ya más de 40 años. Antes de los SUV, antes de la popularidad masiva de los monovolúmenes, las familias estadounidenses se desplazaban en esto, sus casi 5,65 metros de longitud, con paneles imitando madera y un gran motor V8 en la parte delantera. Y hoy voy a analizarlo. He tomado prestado este de un espectador en la zona de San Diego y voy a empezar con un poco de historia. Apareció por primera vez a principios de los años 70 como el gran familiar de tamaño completo de Oldsmobile. Este modelo, de 1985, pertenece a la segunda generación, que se presentó en 1977. La segunda generación se vendió hasta 1990, cuando fue rediseñada y se convirtió en la tercera generación. Sin embargo, esta última solo estuvo a la venta durante un par de años antes de que el Custom fuera cancelado. La demanda de grandes familiares, con motor V8 y tracción trasera, estaba desapareciendo en favor de los monovolúmenes y de los SUV. La segunda generación del Custom estuvo disponible con varias opciones de motores V8, incluyendo en cierto momento un V8 diésel, pero la mayoría de las unidades más tardías, incluido este, montaban un V8 de 5 litros que producía 140 caballos. Probablemente te estés preguntando: bueno, de acuerdo, pero seguro que tiene muchísimo par motor. Pues no exactamente, desarrollaba 250 libras de par, lo cual está bien, pero no hace falta decir que no creo que esto vaya a comportarse precisamente como un deportivo cuando lo saca a la carretera. Pero bueno, vamos a averiguarlo. Hoy voy a enseñarte este coche en detalle, voy a mostrarte todos sus detalles y características del transporte familiar a la antigua usanza, o debería decir al estilo Olds. En fin, después lo sacaré a la carretera para conducirlo y finalmente le daremos una puntuación. Voy a empezar con los detalles del Custom, hablando de su tamaño. Su enorme, gigantesco y descomunal tamaño. Este vehículo mide 221 pulgadas de largo, lo que significa que es solo ligeramente más corto que las modernas camionetas pesadas de tamaño completo. No solo una Ford F-150 normal, sino modelos como la F-250 o la F-350. O para nuestros amigos europeos, una referencia más clara, este coche es casi 1 metro más largo que un Mercedes clase C. Y todo eso para un simple vehículo familiar de los años 80. Siguiendo todavía en el exterior, quiero hablar del revestimiento, imitación madera, porque por supuesto no es madera auténtica. Piensa que este coche mide casi 6 metros de largo y además lleva paneles con aspecto de madera en toda la parte trasera. Si hubiera sido madera real, habrían tenido que colocar más de 13 metros de madera en cada Custom Cruiser. Y eso no iba a suceder. Si abres las puertas y miras por dentro, puedes ver que en realidad se trata de una especie de adhesivo decorativo que imita la madera. Según los estándares actuales, esto es ridículo. ¿Por qué alguien iba a preocuparse tanto por tener paneles de madera como para pegar una lámina decorativa en el lateral del coche? Pero aparentemente los clientes de la época lo exigían y Oldsmobile les dio exactamente lo que querían: madera falsa. Algo que siempre me ha parecido un poco ridículo acerca del Custom Cruiser es su nombre. Básicamente tomaron dos palabras genéricas relacionadas con coches y las juntaron, y eso fue lo que decidieron llamar al modelo. ¿Tienes el Oldsmobile Cruiser? No, es el Custom Cruiser. ¿Y qué tiene de personalizado? Nada, pero se llama así. ¿Te imaginas que hoy alguien lanzara un coche llamado Custom Cruiser? Resulta ridículo incluso pensarlo, pero en aquella época era algo bastante normal. Y hablando de elementos de diseño clásicos que probablemente hoy nunca serían aceptados, ¿qué tal las llantas? Este coche lleva llantas de radios. Hoy todo el mundo quiere llantas de aleación, y las llantas de acero quedan reservadas para los modelos básicos. Nadie utiliza ruedas de radios, pero Oldsmobile sí lo hacía en esta época. Era simplemente algo normal entonces. Y también me encanta la vaca en este coche. Esta enorme vaca cromada. Era algo muy común en los familiares de los años 70 y 80. Lo que más me gusta de esta en concreto es que hoy, cuando compras una vaca, suele cubrir prácticamente todo el techo. En este coche no hacía falta. Era tan gigantesco que podían empezar la vaca a mitad de la puerta trasera y aún así disponer de espacio más que suficiente para transportar cualquier cosa. Porque este coche y su techo eran simplemente enormes. Y hablando de elementos cromados gigantescos, hablemos de los
parachoques. En los coches actuales los parachoques forman parte del diseño y están integrados para que todo resulte elegante y todo eso, pero en este año no. Simplemente colocaban enormes parachoques cromados en ambos extremos, un gigantesco parachoques cromado delante y otro igual detrás. No hicieron demasiado esfuerzo por integrarlos en el diseño ni por hacerlos especialmente atractivos, simplemente estaban ahí. Pero quizá mi elemento de diseño favorito de esta época en el coche sean las luces de freno. El gobierno federal de Estados Unidos no obligó a instalar una tercera luz de freno hasta 1986. Este coche es del 85 y Oldsmobile decidió que no tenía ninguna intención de adelantarse a esa normativa, así que no lo hizo. Como resultado, este vehículo enorme y gigantesco solo tiene dos pequeñas luces de freno, una en cada esquina. Pero lo que más me gusta es que esas mismas luces también funcionan como intermitentes. Así que si estás detenido en un semáforo con el intermitente activado, solamente una luz de freno permanece encendida para indicar a los demás conductores que estás parado o frenando en este inmenso automóvil. Así se hacían las cosas entonces. Pero hasta ahora he sido un poco negativo con el diseño del coche. Así que pasemos a algo que realmente me gusta, el portón trasero. Lo observas y ves una manija situada en uno de los lados. Parece la manija de un frigorífico antiguo. Si tiras hacia abajo, el portón se abre lateralmente y puedes acceder al interior. Bastante sencillo, nada especialmente sorprendente, pero también notarás que aquí no hay una ventanilla integrada. Eso se debe a que existe una luneta trasera independiente que puede subirse o bajarse. Hay un pequeño interruptor en la consola central delantera para bajarla. Y si la bajas, como la tengo ahora, puedes introducir la mano desde aquí y abrir el portón como si fuera el de una camioneta pick-up. Y cuando lo tienes en esta posición, incluso puedes sentarte sobre él. Han colocado moqueta para que puedas sentarte y hacer pues lo que quieras en un evento deportivo o en un autocine. Así que se trata de un diseño de doble función. Puedes abrirlo de esta manera o de esta otra. En realidad es una idea muy buena que me gustaría que algunos coches modernos recuperaran. Pero independientemente de si abres el portón lateralmente o lo abates, como el de una camioneta, accederás a una de las mejores cosas de ser niño en los años 80, y era viajar en la parte trasera del Oldsmobile de mamá, observando a la gente que venía detrás. Aquí atrás hay un asiento orientado hacia atrás con dos cinturones de seguridad. Estaba pensado, obviamente, sobre todo para niños. Era la tercera fila de asientos de tu gran familiar americano. La diferencia es que esta está orientada hacia atrás, de modo que puedes saludar a los coches que vienen detrás. Ahora bien, hay un par de detalles interesantes en esta tercera fila. Una de ellas es que evidentemente aquí atrás puede resultar un poco claustrofóbico. Por eso la luneta trasera puede bajarse para que entre algo de aire fresco. Por desgracia, tú como pasajero de esta tercera fila no puedes bajar la ventanilla por tu cuenta. No hay ningún mando aquí atrás para hacerlo si empiezas a sentir calor. Tienes que depender de los ocupantes de los asientos delanteros. ¿Podrías bajar la ventanilla? Por favor. Otra cosa interesante de este asiento es que dispone de un espacio para los pies hundido en el suelo de la zona de carga. Cuando no utilizabas la tercera fila podías colocar equipaje en ese hueco. Pero cuando sí la utilizabas, ahí era donde iban tus pies, obviamente. Y eso hacía que el viaje fuese mucho más cómodo que si tus pies estuvieran a la misma altura que el suelo normal. En su lugar tienes este hueco para los pies, una buena idea. Y hay otra muestra de buen diseño. Existe una pequeña palanca en el lateral del asiento para liberar el respaldo. Cuando lo haces puedes abatirlo completamente y entonces la zona trasera queda prácticamente plana. No totalmente plana debido al hueco para los pies, por desgracia, pero sí lo bastante plana como para cargar equipaje o objetos voluminosos si prefieres transportar cosas en lugar de personas. Pero mi característica favorita de esta tercera fila es que incorpora un cenicero. Eso me encanta. Este es un familiar pensado para familias. Todo el mundo sabía que se utilizaría para transportar niños. Tus hijos viajarían aquí atrás, pero Oldsmobile no pudo evitarlo. Tenían que colocar un cenicero para que tus hijos pudieran fumar mientras los llevabas por la carretera. Y por supuesto, como están sentados aquí atrás, tampoco pueden bajar la ventanilla sin pedir permiso a las personas que van delante. Así que simplemente tienen que quedarse aquí fumando tranquilamente mientras observan a quien se acerca por detrás. Por cierto, otra cosa interesante es la enorme cantidad de espacio que existe entre el final del habitáculo y el verdadero extremo del coche, donde termina el parachoques trasero. Me parece increíble la cantidad de coche que hay antes de que el coche realmente empiece. Hay como medio metro de longitud ahí detrás. Probablemente podrían haber eliminado gran parte de ese espacio, pero esa es una de las razones por las que este vehículo resulta tan gigantesco.
Y hablando de carga, en la parte trasera hay otro detalle que me gusta mucho. Este gran panel situado a un lado, y quizás te preguntes qué es. Si intentas mover esta palanca verás que no ocurre nada. Eso es porque está bloqueada, pero si introduces la llave de las puertas y la giras, puedes desbloquearlo y abrirlo, y descubrirás que detrás hay una especie de pequeño maletero lateral, de hecho bastante grande. Cuando hayas guardado lo que quieras dentro de este compartimento trasero, puedes cerrarlo, girar la llave, retirarla y volverá a quedar bloqueado. Así que existe un compartimento oculto y bastante espacioso en la parte trasera del coche, además de todo el espacio de carga normal que ya tienes. Pasamos al asiento trasero principal, es decir, a la segunda fila del Custom, y descubrirás que en realidad no tiene nada especialmente llamativo. Se parece mucho a los asientos traseros de muchos coches de esta época. Nada particularmente especial o extraño. Tiene espacio para 3 personas, una a cada lado y otra en el centro. Quizás lo más sorprendente sea que no hay demasiado espacio disponible. Este asiento delantero del pasajero está retrasado, pero tampoco exageradamente, y aún así no tengo mucho espacio para las rodillas. Es un aprovechamiento del espacio bastante pobre para un coche de este tamaño. Si el vehículo mide 221 pulgadas de largo y los pasajeros de la fila central van apretados, algo falla. Un par de detalles relacionados con esta zona trasera. Uno es la luz interior del techo, que me encanta. No hay una carcasa sofisticada, no hay iluminación LED, ni siquiera hay interruptores. Es simplemente una bombilla colocada en un círculo en mitad del techo, y se enciende cuando abres las puertas. Más sencillo, imposible. El otro detalle interesante relacionado con los asientos traseros es que esta fila también puede abatirse. Si abres la puerta del lado del pasajero encontrarás un botón bastante grande. Ese botón permite liberar el respaldo trasero. Lo abates y verás que al hacerlo también se despliega junto con este panel adicional situado detrás. La idea de ese panel es que si abates la segunda fila y también la tercera, obtienes una enorme superficie de carga completamente plana. Una superficie donde puedes colocar prácticamente cualquier cosa que normalmente transportarías en una camioneta pick-up. Solo que ahora puedes llevarlo dentro de tu familiar. De esta forma puedes utilizar tu familiar como si fuera una camioneta cuando lo necesites. Puedes pasar el día trabajando como carpintero, transportando enormes tableros de madera sobre esta gigantesca superficie plana. Y luego, por la tarde, volver a levantar los asientos e ir a recoger a tus 7 hijos. Esa era la idea, al menos. Quizás este sea realmente el primer pick-up familiar de lujo, y no el GMC Sierra Denali, que apareció unos 20 años después. Pasamos a la parte delantera del Custom, donde hay muchísimo que comentar. Quiero empezar por el salpicadero. Me encanta porque no existe el más mínimo intento de hacerlo atractivo o elegante. No hay líneas fluidas, no hay curvas interesantes, solo hay cuadrados y ángulos rectos por todas partes. ¿Quieres el cuadro de instrumentos? Está dentro de un rectángulo. ¿Quieres los controles de climatización? Están dentro de otro rectángulo. Todo el conjunto es simplemente una enorme colección de cuadrados y rectángulos contenidos dentro de otros cuadrados y rectángulos más grandes. Y evidentemente una de las razones por las que este salpicadero está formado únicamente por cuadrados y rectángulos es que Oldsmobile decidió no diseñarlo para que fluyera de manera elegante hacia una consola central estilizada. Y la razón de ello es porque este coche tiene un asiento central delantero. De nuevo, una a cada lado y una en el centro, igual que en la segunda fila. Eso significa que este familiar puede transportar a 8 personas en total, lo que lo hace tan práctico como un monovolumen moderno y más práctico que muchos SUV actuales. Siguiendo con el salpicadero, quiero hablar de las salidas del aire y concretamente del hecho de que es increíble lo pequeñas que son. Tienes un coche gigantesco, hay una enorme cantidad de espacio interior. ¿Quieres refrescarlo con el aire acondicionado? Pues mala suerte, porque solo tienes 4 salidas de aire, 2 en el centro y una a cada lado. Y todas son súper pequeñas. Puedes poner el climatizador al máximo y aún así tardará una eternidad en llegar aire a los pasajeros de la tercera fila, especialmente teniendo en cuenta la enorme cantidad de ventanas que hay aquí dentro. Sin embargo, hay un detalle interesante relacionado con la ventilación. Este coche tiene 2 salidas de aire ocultas. Una de ellas está debajo del salpicadero, en el lado del conductor. El clásico conducto de ventilación de General Motors para refrescar la entrepierna. Curiosamente, este coche también tiene una salida similar en el lado del pasajero, así que allí disponías de una ventilación adicional para ayudar a refrescar el habitáculo. Pero en lo que respecta a las salidas centrales, hay muy pocas y son muy pequeñas, especialmente considerando el tamaño del vehículo. Debajo de las salidas de aire encontramos uno de mis elementos favoritos de esta zona del salpicadero, el reloj. Puedes ver que es uno de esos relojes mecánicos de cifras giratorias, como un antiguo cuentakilómetros.
no es digital. Oldsmobile todavía no estaba preparada para adoptar un reloj digital, así que esto era lo que ofrecían. Y ahora seguimos bajando. Debajo de las salidas y del reloj están los controles de la radio. En este coche se trata de una radio AM/FM con reproductor de cassette. Una cosa que me gusta de la radio es que en uno moderno, si quieres cambiar el balance del sonido entre la parte delantera y la trasera, tienes que entrar en la pantalla multimedia y ajustar exactamente dónde quieres que se sitúe. Y ¿quieres que el sonido vaya adelante? Pues empujas hacia F. ¿Quieres detrás? Pues hacia R. Mientras estabas jugando con los controles, probablemente querías una buena manera de demostrar los cambios que estabas realizando en el sonido. Por si la propia radio no era suficiente para ello, Oldsmobile te proporcionaba esto. Se trata del cassette promocional complementario de Oldsmobile. Incluye unas 30 canciones cuidadosamente seleccionadas para que pudieras experimentar todas las capacidades del sistema de sonido de tu Oldsmobile. Me encanta que esto se entregara con el coche cuando era nuevo, y me encanta que esta unidad todavía lo conserve. Algunos otros detalles de la parte delantera. Una cosa que me encanta es la disposición de las velocidades en el velocímetro. Este coche utiliza un velocímetro horizontal, como muchos vehículos de aquella época, pero me fascina que exista aproximadamente 1 pulgada de separación entre las marcas de 5 y 10 millas por hora, mientras que entre 40 y 50 millas por hora apenas hay 1 milímetro. Claro, a nadie le importa realmente la diferencia entre ir a 6 o 7 millas por hora. ¿Voy a 6 o a 7? Da igual, pero sí importa saber si vas a 40 o a 50. Y precisamente esa zona es súper estrecha. Tienes que mirar con muchísimo cuidado para comprobar si estás superando el límite de velocidad. Otro detalle de diseño interesante es el volante. Puedes ver que incorpora 2 botones independientes para el claxon. Normalmente los fabricantes colocaban botones de claxon separados porque la almohadilla central estaba ocupada por el airbag, así que el claxon tenía que ir en otro sitio hasta que encontraron una forma de integrar ambas funciones, pero este coche no tiene airbag. ¿Qué hay en la almohadilla central? Pues el claxon, otra vez. Puedes pulsar el centro y sonar el claxon, y puedes pulsar los botones laterales y sonarlo también. Y ya que hablamos del volante, merece la pena decir que este es uno de los volantes más delgados que he sujetado en toda mi vida. Resulta increíble que, teniendo en cuenta el tamaño del coche, el tamaño del motor y lo gigantesco que es todo, sea así. Definitivamente es un recuerdo de otra época. Algo que siempre me ha encantado son los controles de los retrovisores. En el panel de la puerta del conductor hay un pequeño joystick, lo mueves y ajustas el espejo del conductor. Pero ¿qué ocurre con el retrovisor del pasajero? Pues el control está situado en la consola central del salpicadero, y cuando lo mueves está conectado mediante un cable mecánico directamente al espejo. Así que cada pequeño movimiento que haces se reproduce exactamente en el retrovisor. Era un sistema bastante ingenioso antes de que los retrovisores eléctricos se hicieran comunes y mejoraran aún más las cosas. Y finalmente, para otro detalle curioso de la parte delantera, llegamos al manual del propietario. Abres el suplemento del sistema de sonido por la primera página y aparece el siguiente encabezado. Cuando se trata del servicio técnico, el manual dice: recuerde que su concesionario Oldsmobile conoce su coche mejor que nadie, tanto durante como después del periodo de garantía. Bueno, Oldsmobile dejó de existir como marca alrededor del 2005, así que ¿quién conoce mejor a mi coche ahora? Y finalmente llegamos bajo el capó del Custom, donde puedes ver el motor del coche. Toda la parte delantera del vehículo mide de casi 2 metros y parece estar ocupada únicamente por el motor. Y como ya mencioné, se trata de un V8 de 5 litros, es un motor grande. Ahora bien, esto no se debe a que este coche estuviera especialmente falto de potencia en comparación con sus rivales. Era algo bastante común en esa época. En aquellos años estaban entrando en vigor numerosas normativas sobre emisiones contaminantes, y muchos de estos motores habían sido desarrollados antes de que existieran esas regulaciones, así que para hacerlos compatibles con las nuevas normas acababan funcionando muy limitados y perdiendo potencia mientras los fabricantes intentaban adaptarlos, y eso dio lugar a coches como este, con enormes motores V8 que producían solamente 140 caballos. Y así son los detalles y características del Oldsmobile Custom Cruiser de 1985. Ahora es momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Hola, conduciendo esta cosa ridícula. Es tan difícil encontrar uno de estos en buen estado, o incluso encontrar uno directamente, y más aún en un estado tan bueno como este. Muchísimos fueron utilizados como vehículos familiares, llevando niños, y todo eso. Las versiones Chevrolet incluso se utilizaron como taxis, y nadie pensó jamás en conservar uno. ¿Y por qué lo habrían hecho?
no valía nada. Ni siquiera este ejemplar, en un estado tan magnífico, valdría mucho dinero. Pero eso no significa que no sea genial. Conduciéndolo, lo primero que llama la atención es que es enorme. Es gigantesco. La dirección es ligera y el volante es súper fino. El coche fue diseñado sin prestar la menor atención a la experiencia de conducción más allá de necesitamos meter un V8, necesitamos que quepan 8 personas y todo lo demás da igual. Así que es un coche enorme y se siente enorme. El volante es tan fino que resulta ridículo. Es absurdo conducir un coche tan gigante con algo que sinceramente parece el volante de un juguete de un niño. Miro por el retrovisor y la parte trasera parece estar a kilómetros de distancia. Hace poco condujo una Ram Heavy Duty y tenía este tamaño más o menos, pero aquello era una camioneta de trabajo pesada. Esto es un familiar. La cuestión es que me parece genial porque ya no encuentras ejemplares así. Es un auténtico fósil automovilístico. Así era como se desplazaban las familias antes de la llegada de los SUV y los monovolúmenes. Y el propietario de este coche me contó que cuando conduce por ahí, la gente mayor se le acerca y dice: «Oh, tuve mi primera cita en uno de esos. Oh, di mi primer beso en uno de esos». En términos de experiencia de conducción, este coche no destaca por ninguna cualidad positiva. No es rápido, no es deportivo. Y sinceramente tampoco es tan cómodo como uno podría imaginar. Los asientos no son como los de un coche de lujo, la postura tampoco es muy buena, ni siquiera hay reposacabezas. Así que no puedo apoyar la cabeza. No es lo mejor, eso es así, y hay muchísimo espacio. Pero tengo que decir que en una época donde todo el mundo conduce Prius, Highlander o clase C, prácticamente nadie tiene algo como esto. Cuando realmente lo conduces, no parece un buen coche en ningún sentido. Es desesperadamente lento. No puedo creer que optaron por un motor V8 de 5 litros en un vano motor tan gigantesco. Quiero decir, aquí dentro podría caber perfectamente una moto de 16 cilindros y aún así terminaron con 140 caballos. Es un coche terrible de conducir. Es como decir, claro que es terrible de conducir. Pero si eras una madre, en 1985, a General Motors no le importaba la experiencia de conducción. Y a ti tampoco te importaba. Podrías llevar al pequeño Timmy y a 6 de sus amigos a una fiesta de cumpleaños, ¿no? Pues sí. Entonces la misión estaba cumplida. Y así era el Oldsmobile Custom Cruiser de 1985. Hoy en día, si quieres un vehículo familiar elegante, compras un BMW X5 o un Audi Q7 o algo parecido. Lo que desde luego no haces es comprar un gigantesco familiar americano de los años 80. Pero estos coches están empezando a despertar del interés de los coleccionistas. Y es fácil entender por qué. Hay cierto encanto especial en ellos y desde luego ya no fabrican coches así. Y quizás eso sea algo positivo. En cualquier caso, ha llegado el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 40 de 100. Eso lo sitúa aquí junto a otros coches de los años 80. El Custom Cruiser es un coche horrible de conducir y resulta ridículo en muchísimos aspectos. Pero me encanta, definitivamente es divertido experimentar cómo era la vida familiar automovilística hace 40 años.